Rasak, Kosovo, 16 de enero de 1999. La joven de los ojos almendrados revivirá todo lo ocurrido con minuciosa precisión. El instante en el que se derramaron las primeras luces sobre un manto blanco estriado por la sangre. Las delgadas capas de hielo crujiendo bajo sus pies descalzos de un azul indeciso. La cadencia errante de su caminar entre aquellos cuerpos inertes esparcidos por la colina, congelados en esa mueca extraña y definitiva que solo esbozan quienes han perdido la vida a traición. El cálido hilo carmesí que le recorría la entrepierna y ese molesto zumbido en el oído izquierdo que terminará produciéndole una sordera leve incurable. El momento atroz en el que descubrió el desenfocado rostro de su padre sobre la cuneta, con los labios apergaminados y un orificio chamuscado en el centro de una frente curtida por la intemperie. Recordará también la inefable inercia que la llevó a seguir caminando sin rumbo, confusa y sola, cegada por el brillo de la nieve, sosteniendo con las uñas rotas una cartilla de identidad serbia. La acreditación se le había caído al más alto de los 3 paramilitares cuando en la penumbra de un pajar se había apresurado a bajarse los pantalones de campaña. Este es el impactante comienzo de La espía de cristal de Pérez Cervantes, que, como veis, nos acompaña hoy en Voces. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Pere. Muchas gracias, lo mismo para mí. Pere, no es un libro autobiográfico, pero sí está lleno de realidad. Es un libro que ha esperado 20 años, la semilla ha estado esperando 20 años para germinar y en un momento dado decides que es el momento de escribirlo. ¿Por qué? Sí, bueno, hablamos del plano del subconsciente. Bueno, primero de todo decirte que me ha encantado escuchar cómo lees, porque es la primera vez que escucho la primera página leído por otra persona que no sea yo y suena bastante mejor. Lo segundo, a ver, esto del plano en el subconsciente, ¿no? Yo no planifiqué escribir esta novela, pero con mi anterior novela, El chico de las bobinas, hablo sobre la posguerra, el año 45 en Barcelona. Y yo me documento, creo, de forma minuciosa para cómo era la posguerra en Barcelona y demás. Ahí, sin quererlo, conecté con mi experiencia de la posguerra que había vivido yo. Entonces, ahí ya está el germen de cómo acudo a una experiencia vivida 20 años atrás, ¿no? Además, fíjate, ¿no? Leí en un informe psicológico hace poco que los traumas, y con eso no estoy diciendo que yo sufrí un gran trauma, ¿no? Pero dicen que los traumas, las personas han tenido una experiencia con una guerra, no quien la ha sufrido, ¿no? Eso es distinto. Por ejemplo, reporteros de guerra, ONGs o como yo, observador de paz de la ONU, tardan 20 años en digerirla. Y yo dije, ostras, es una casualidad, ¿no? O sea, 20 años después acabo de conectar por una parte, me siento fuerte para escribir sobre ello y así fue. Hay que decir, que ya lo has dicho, que fuiste observador de la ONU y también en Kosovo y para la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina. Y a lo largo de La espía de cristal encontramos a un personaje que dice lo siguiente: las Naciones Unidas seguían siendo una bicoca para mercenarios que huían de su vida y buscaban un lugar en el que ser alguien. Una manera rápida y eficaz de zanjar hipotecas, digerir rupturas matrimoniales y poner tierra de por medio. Por aquel entonces germinaba ya en él un rechazo definitivo a las instituciones internacionales, y aunque todavía le quedaba una mísera porción de fe en la humanidad, el haber compartido techo y mesa con la maldad le hacía pensar que esta última no era fruto del azar. Un contexto apropiado, un discurso de odio bien surtido de palabras nocivas como bandera, patria o Dios, bastaban para convertir a un tipo mediocre, tímido y retraído en un genocida. Lo había padecido en Bosnia con la incompetencia de las Naciones Unidas ante el genocidio de 8.372 musulmanes en Srebrenica o durante el exterminio de la población tutsi en Ruanda. Los que tenemos edad para recordar lo que ocurrió, Ruanda quizá, y lamentablemente nos hable más, efectivamente, un contexto propicio y una manera de manipular la comunicación propagandística para crear exaltación puede parecer inocente y puede crear el terror. Claro, en los Balcanes, fíjate, ¿no? Un tal Slobodan Milosevic, el que fue su presidente antes del conflicto y después también durante un tiempo, vende la idea de la Gran Serbia, que para él no era otra cosa que recuperar esos territorios del año 1300, imagínate, y a partir de ahí juega con la posverdad, ¿no? ¿Qué es la posverdad para mí o lo que intento decir? La posverdad es la manipulación deliberada de la realidad. Y él manipuló la realidad con su pueblo, atribuyendo las culpas y las penas de todo a esa etnia, o sea, esa otra etnia que eran los albano-kosovares, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, con ese discurso, se forma ese odio, los nacionalismos están cada vez más exacerbados
y con el nacionalismo se le sumas la bomba de la diferencia, la etnia, perdón, como elemento diferencial, o la religión, como es el caso, ¿no? Que unos son musulmanes y otros son cristianos ortodoxos, pues es una bomba de relojería. No estamos ninguno a salvo de todo eso y nos damos cuenta al leer tu libro cómo puede bascular en un momento dado de la vida a la muerte, del amor al odio. Es terrorífico y al final nos encontramos solos ante eso, aunque estemos acompañados incluso. Es terrible, además lo vas construyendo muy bien con esa poesía que ha aparecido también en la primera página y que no deja de ser como un recordatorio constante que nos acompaña de tenemos que seguir siendo humanos. A ver, yo he intentado en este libro, evidentemente, que la gente no se asuste, no es un ensayo de guerra ni nada de eso, ni sobre la ONU. Es un artefacto literario donde hay una trama de amor, de espionaje, donde hay intenciones por parte del autor de entretener y emocionar, al menos hay intenciones, luego lo consiga, ¿no? Y también me gusta mucho lo que has dicho, porque me ha encantado ya me lo has dicho previamente por escrito y eso me ha gustado mucho, y es el percibir esa poesía que hay, ¿no? Poesía en tanto en cuanto yo me podría haber recreado en escenas muy desagradables como es la violación con la que arranca la novela, ¿no? Pero no es necesario. Para hablar de una violación y de lo contundente que es, no es necesario retransmitirla. Entonces utilizo el lenguaje poético para todavía llegar más a la emoción, ¿no? Y a lo largo de la novela hay bastantes escenas donde podrían ser terroríficas, pero lo salva la poesía que intento insertar a como pinceladas en un cuadro, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trataba, ¿no? De hacer una novela realista. Tiene mucho de realidad. La novela tiene mucho de hechos reales, tiene mucho de vivido, lo que pasa es que lo he ficcionado, evidentemente. Entonces, yo creo que a veces en la ficción hay más realidad que en un ensayo. Puede ser, o te la puedes permitir mejor, exacto, porque como no sabemos hasta dónde estás tú. Y porque los ensayos, sobre todo de conflictos bélicos, me refiero, no científicos, ni que son maravillosos, pero de conflictos bélicos, los que he leído yo del conflicto de los Balcanes, hay un error, ¿no? Y es que muchos de ellos se decantan. Tienes a Peter Hanke, el premio Nobel, Peter Hanke, el premio Nobel, y Hanke es proserbio. Con lo cual ya lo que él diga, por bien escrito que está, ya es una vista proserbia. O tienes a Ismael Kadaré, un escritor albanés, que es pro-albano-kosovar. Y tampoco dice del todo lo que... Claro, llego yo ahí y de repente digo, ostras, yo estaba ahí 3 años de vida en los Balcanes, es verdad que estos fueron malos, pero luego también fueron malos los otros. Entonces, ¿y si hacemos un retrato y que el lector opine, ¿no? Que el lector coja tal? Y eso es algo que me puedo permitir gracias a la ficción, claro. Exactamente. En esta ficción, Taibe Sala, que es esta joven que ha sido violada, 20 años después desaparece. Y se erige a lo largo de la novela como un símbolo de la mujer en la guerra, de algo que quizá no todo el mundo es consciente, es que las violaciones que se producen en todos los conflictos, o prácticamente todos, existentes, que han pasado y que están ocurriendo, unos más populares que otros quizá, injustamente, son violaciones planificadas. Son una estrategia para minar la moral del bando contrario. Es terrible dentro del horror, ¿no? Porque, bueno, es una guerra. Sí, totalmente, Lorena, lo has dicho muy bien. No son violaciones a ver, evidentemente ninguna violación, toda violación es una aberración, pero una violación de un soldado que le da ese arrebato y la provoca sería una violación. Hablamos de 20.000 violaciones en Kosovo, 20.000, y fueron orquestadas por paramilitares serbios de manera contra la intención del mundo de conquistar. Es como que en las guerras, y eso es un estudio ya se hizo a nivel de ONU también, donde en las guerras el bando más agresivo confunde la conquista de la tierra con el cuerpo de la mujer. Y apoderarse del cuerpo de la mujer es minar la moral del enemigo y como clavar una bandera diciendo os estamos vulnerando lo más sagrado, ¿no? Que son vuestras mujeres, vuestras madres, vuestras hijas, ¿no? Y eso fue lo que pasó ahí, ¿no? Ahí yo hago mención en el libro a violaciones que fueron... es que ahí lo que en Ruanda también, pero en los Balcanes fue redoblar o graduar todavía más la crueldad, ¿no? Obligaban a padres con pistola en la cabeza a violar a sus hijas o a una mujer ser violada delante de tu hijo adolescente, cosa que con el trauma que conlleva el trauma familiar.
Entonces, sí, efectivamente, no solo ocurre en los Balcanes, está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Está ocurriendo, ya veremos cuando acabe el conflicto, los números nos van a asombrar, nos van a dejar de piedra, o a lo mejor no hay ni transparencia para ello, no lo sé, pero es una realidad que está ahí y yo quería con la novela plasmar esa realidad y darle voz a esas mujeres silenciadas. En la novela tenemos a Manu Pancorbo, que parte en busca de esta mujer que desaparece, su antiguo amor. Ahí tenemos también el amor como redentor, como catarsis, como meta, como camino. Bueno, cada uno puede encontrar su lugar en eso. ¿Compartes con él una primera inocencia antes de entrar en contacto con una guerra? ¿Tú ibas también por unos ideales, salvar el mundo, modificar algo, hacerle el bien, y de repente te encontraste con una situación compleja, o ni siquiera llegaste a percibirla en ese momento? Lorena, te voy a convertir en mi primera lectora, porque como captas todas mis intenciones, va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso. A ver, pues sí, si algo de mí te confieso que tiene Manu Pancorbo, el reportero de guerra, yo creo un reportero de guerra precisamente para distanciarme, para que no sea un observador de paz y todo sea ya demasiado autobiográfico, ¿no? Yo quería evitar eso. Yo quiero contar una historia, no mi historia. Entonces utilizo un reportero de guerra. Lo que ocurre que a él sí le transmito sensaciones mías. Y la inocencia, la ingenuidad más que inocencia. Yo tenía 28 años. Ya tenía 8 años, hacía 8 años que era policía en Barcelona. O sea, ya había pisado calle y sabía lo que era. Pero aún así, era un total ingenuo en la guerra. Tanto que me costaba captar a estas mujeres que estaban trabajando conmigo y que habían sufrido atrocidades. Me costaba muchísimo y confundía su mal humor o su frialdad con, jolín, ¿no? ¿Nos tienen manía los internacionales o qué pasa con estas mujeres, ¿no? Cuando te dabas cuenta de la gravedad, cuando alguna de ellas lo confesaba, entonces te sentías fatal, ¿no? Te avergonzabas incluso de tus pensamientos, ¿no? De decir, ¿cómo he prejuzgado, ¿no? Pero qué tonto soy. Incluso te diré una cosa, 20 años después, cuando me documento, por ejemplo, me doy cuenta de que yo tomaba copas ahí y demás. Pues copas, no os imaginéis un bar de copas, sino No. nada, un lugar con un cubo, habían cervezas con hielo. Y cuando el segundo día descansábamos, pues me tomaba una cerveza con agentes de inteligencia. Con lo cual, era un caldo de cultivo de espionaje que me he dado cuenta años después. Yo estaba ahí y era un tipo muy ingenuo para una guerra. Nada es lo que parece en una guerra, y todo lo que ocurre te cambia, te modifica. Las personas que no nos hemos sentado con esa humanidad real, porque en esas circunstancias, como bien describes, surge la verdadera naturaleza de la humanidad. En la comodidad podemos fingir, pero cuando hay tantas cosas en juego, cuando se ven ciertas cosas o te dan carta blanca también para realizar ciertos actos, ahí sale la verdadera humanidad. Una vez que la miras de frente, Pere, ¿cómo puedes volver? Quiere decir, tienes que pasar por un SAS, que a lo mejor han sido estos 20 años, ¿no? Por un espacio de reestructurarte para readaptarte otra vez, porque ahora ya sabes cómo somos y cómo eres. Eso también está dentro de ti, está dentro de mí, está dentro de todos. Sí, totalmente. Piensa que las guerras sacan lo peor y lo mejor de las personas. Entonces, yo esta experiencia, ¿por qué es tan importante para mí? Porque tengo la absoluta seguridad de que soy mejor persona después de los Balcanes. Me hizo ser mejor persona. Me hizo valorar más lo que tenemos a diario. Yo aún a día de hoy, 22 años después de marcharme de Kosovo, a día de hoy, cuando acabe de llegar contigo, esta tarde, cuando me vaya a la ducha y me encienda el agua y se haga agua caliente, todavía valoro eso. Porque sé lo que es no tener durante mucho tiempo. No tener electricidad, no tener agua. Sé lo que es salir fuera y que haya un tiroteo de Kalashnikov en la calle. Que el helicóptero militar sobrevuele las calles constantemente. Que las calles huelan a basura quemada y a generadores en marcha porque no hay electricidad. O sea, te acuestas y estás intranquilo. Esa falta de paz, ahora, en nuestro día a día, es brutal. Y sin embargo nos dejamos llevar por las inquietudes más tontas, ¿no? No tenemos wifi en casa y nos ponemos nerviosísimos. El vecino está taconeando a la vecina que baila sevillanas arriba y nos parece la catombe, ¿no? Entonces, las guerras o haber pasado por una experiencia así te ayuda a valorar justamente las cosas. Y eso, a veces yo también pierdo la referencia como cualquier otro porque me olvido. Pero me hago preguntas o retomo y digo, cuidado, acuérdate de. Y es entonces cuando viene mi baño de humildad y de nuevo pues agradezco muchas cosas que tenemos. La verdad que
ante la guerra quizá tengamos en estas sociedades acomodadas y que por el momento, y ojalá sigamos así, pero vivimos en paz, no estamos en guerra, al menos directa, nos convertimos en infantiles, en pueriles, en reivindicar 4 cosas en las redes y no ser activos para intentar cambiar. Yo no digo que una persona pueda cambiar el mundo, pero sí soy muy volteriana en el sentido de cultivar tu jardín, de establecer, aparte de intentar desarrollar dentro de la capacidad de cada uno y las herramientas de que disponga el espíritu crítico y tener una actitud comprometida que vaya más allá de 4 tweets o de 4 posts. ¿Qué se puede? Sí, totalmente de acuerdo. Yo también pienso, es ingenuo pensar que yo solo, tú sola, hoy puedes detener la guerra de Ucrania. No lo vas a conseguir. Y si nos unimos tú y yo, tampoco lo vamos a conseguir. Pero la pregunta que yo hago en la novela, a través de los reporteros de guerra, la pregunta que ellos se hacen, los personajes, muchas veces es ¿para qué sirve mi trabajo? Un reportero de guerra lo que quiere es, un fotógrafo de guerra lo que quiere es obtener la fotografía más relevante, donde se plasme más barbarie, con una intención. No busca morbo, no busca nada, busca detener la guerra. Buscan fotografiar lo más inhumano para detener la guerra. Uh-huh. Cuando ni así lo consiguen, se ven abajo. Pero bueno, están haciendo algo. La pregunta que yo lanzo es, como tú bien decías, ¿qué hemos hecho por Ucrania? Uh-huh. Yo creo que no hemos hecho nada como sociedad. Nos hemos puesto la banderita en Twitter de Ucrania, tenemos tweets muy emotivos, muy acertados, pero yo no he visto millones de personas en las calles de España y otros países europeos, en las embajadas rusas, reclamando la paz. Yo eso no lo he visto. Con lo cual, nos estamos anestesiando y acostumbrando al dolor ajeno. Al dolor ajeno. Empatizamos, sí, hay mucha gente empática y no voy a decir que no ha habido movimientos de abastecer de ropa o ayudas económicas. Sí, somos un país además solidario, España. Pero no se trata de eso, se trata de detener la guerra. Luego daremos ropa. Pero ¿de qué nos sirve la ropa si la guerra se está prolongando y está arrasando un país entero? Así es. Vaya, es súper interesante escucharte. Tenemos casi que dejarlo aquí y se han pasado ya prácticamente 20 minutos. Nos han robado el tiempo, Pere. Vamos a tener que hablar en otro momento. Claro. Antes de irnos, recordar que sí, que es una historia dura y poética. Es una historia, hay suspense, misterio, intriga y espionaje. Mucho a quien le guste la novela negra va a disfrutar también, porque tienes... Sí. Conjugas muchos rasgos también de novela de detectives negra, en fin, es interesante. Hay libros que guardan secretos, por ejemplo, en tu libro hay uno que es Hamlet. No vamos a decir nada más. No. Porque no vamos a decir nada más. Pero si los libros de verdad pudiesen guardar secretos, decirle un secreto que te lo escuchase y lo guardase entre sus líneas de manera encriptada, ¿qué libro elegirías? Uf, qué complicado me lo pones. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy un creyente de la magia de los libros y yo creo que casi cada libro que te encoge el corazón guarda un secreto. Entonces, el que me encogió, por ejemplo, ¿no? Si en su momento La insoportable edad del ser de Milán Kundera me atrapó, el Pera Cervantes de esa época no es el de ahora, pero me gustaría hallar, ¿no? ¿Qué hubo ahí, ¿no? ¿Qué secreto escondía el libro para llevarme eso, ¿no? Entonces, todos los libros que nos impactan tienen un secreto. Lo que ocurre es que ese secreto varía conforme el tiempo o el momento en que lo leemos. Entonces no me atrevo a decirte un libro porque son tantos los que... Es que te he dicho un ejemplo, pero bueno, La sombra del viento. A mí La sombra del viento me impactó muchísimo porque conectó con el amor mío por los libros. Tanto que me inspiró luego el escribir El chico de las bobinas para hablar sobre el amor por el cine. No los libros, sino por el cine. Sí. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Hay tantos secretos escondidos y en más de un libro estoy seguro que cada 5 años, si cada 6 años celularmente somos personas distintas, eso es que cada 6 años relees el libro que tendrá otro secreto para ti. Es cierto, qué bonito eso de los libros que guardan secretos continuamente para todas nuestras versiones. Vamos a quedarnos con esas palabras, Pere. Sí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por La espía de cristal. Es una historia maravillosa, conmovedora y estoy deseando leer tu libro anterior, que no lo he leído, confieso. Oh, no te lo puedes perder, No me lo puedo perder. Muchísimas gracias, Pere. A ti por brindar el tiempo a esta novela.